Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 233. El título de hoy es Aférrate a tu paz. En 1555, Nicholas Ridley, antiguo obispo de Londres, fue quemado en la hoguera por sus creencias. En la noche anterior a su ejecución, su hermano se ofreció a quedarse con él en su celda para ayudarlo y confortarlo. Nicholas declinó la oferta y respondió que tenía la intención de irse a la cama y dormir tan plácidamente como estaba habituado a hacerlo durante toda su vida. ¿Por qué? Porque conocía la paz de Dios. Por tal motivo pudo hallar reposo en la fuerza de los eternos brazos de Dios. Él tenía completo conocimiento de que Dios colmaría sus necesidades. Es que la paz es una gran bendición. Paz es una palabra que tiene un enorme significado en la Biblia. La palabra hebrea para paz es shalom, que se traduce en griego como eirene. Significa mucho más que la ausencia de guerra u hostilidades. No solo la ausencia de ciertas circunstancias, sino la presencia de Dios y su reino en medio de esas circunstancias. Significa también entereza, solidez, bienestar y unión con Dios. Todo tipo de bendiciones y parabienes. Recuerda que para dar o traer paz a los demás, primero necesitamos encontrarla dentro de nosotros mismos y aferrarnos a ella. Bueno, hoy tenemos una invitada muy muy especial. Y aunque es habitual en medio de los podcasts, para mí siempre es una gran bendición poder grabar estos podcasts con ella. Ella es mi amada y hermosa esposa, la pastora Marisol. Pastora, bienvenida al podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, amor. Bueno, hoy estamos una vez más compartiendo esta bendición de la palabra de Dios y les invito a que abra su Biblia en Salmos 101. Vamos a leer versículos del 1 al 8 en la traducción bíblica PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así Salmos 101: No haré nada malo. Canción de David. Cantaré al fiel amor y a la justicia. Quiero cantarte a ti, Señor. Estudiaré cómo vivir una vida pura. ¿Cuándo vendrás a mí? Viviré honestamente aún dentro de mi propio hogar. No contemplaré con mis ojos lo vergonzoso. Detesto a la gente que lo hace. Yo no lo haré. No tomaré parte en nada deshonesto. No haré nada malo. Le pediré que se calle al que hable mal a espaldas de otro. No me sentaré a comer con el de mirada altanera y que se crea mejor que los demás. Miraré con agrado a la gente leal. La invitaré a vivir junto a mí. Solo gente honesta estará a mi servicio. No entrará a mi casa el que hace fraude. Ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. Diariamente haré callar a todos los perversos de estas tierras. Expulsaré de la ciudad del Señor a todos los delincuentes. Amén. Bueno, qué bendición. Cuando leemos estos salmos, podemos ver cómo podemos nutrirnos con la palabra del Señor. Bueno, lo que la pastora Marisol acaba de leer da como resultado el primer punto de este podcast, y el primer punto es paz con Dios. Paz y silencio, en el buen sentido de la palabra, suelen ir de la mano. Este salmo habla de cómo Dios reducirá al silencio a los malhechores y difamadores. David canta al amor y la justicia de Dios. ¿Sabes? Hablamos mucho del amor de Dios, pero no tanto de su justicia, la cual es de igual importancia al amor. ¿Por qué? Porque el amor sin la preocupación por la justicia no es amor verdadero. ¿Sí? Pues el amor clama por la justicia. Recordemos lo que leía la pastora en el Salmo y dice que solo los de conducta intachable pueden habitar en la presencia de Dios. Ellos mismos, los de conducta intachable, son aquellos que pueden estar a su servicio, pueden servirlo en los diferentes ministerios o en los diferentes tipos de acciones
con las cuales se sirve a Dios. Ellos también son aquellos que prevalecen en su presencia, ¿sí? La difamación, el orgullo y el engaño son pecados de boca, corazón y acción que hacen que caiga sobre nosotros el juicio de Dios. Por lo tanto, qué bueno es revisarnos, examinarnos, que no andemos ni en engaño, ni tampoco permitamos en nosotros la difamación, y algo con lo cual debemos luchar muchísimo es con el orgullo. Gracias a Dios por la cruz, donde el amor y la justicia se unen, la verdad y la misericordia se encuentran. Ahí es donde Dios a la vez es justo y justifica a quien tiene fe en Él a través de su Hijo Jesucristo. Sin la cruz seríamos extirpados del Señor. Por eso vamos a hacer una oración bien especial. Padre amado, gracias porque he sido justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente a través de Cristo es que estoy en paz contigo. Ayúdame a traer este mensaje de amor, justicia y paz al mundo, Señor. Hoy quiero pedirte perdón por todas las veces que pierdo la paz, con bobadas, Señor, con cosas que no verdaderamente tienen ningún tipo de importancia. Y de esa manera puedo llegar a perder los estribos, Señor. Hoy te ruego que me ayudes para ser un hombre de paz. Un hombre que no solamente disfruta tu paz, sino que también puede transmitirla a los demás. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ahora vamos a estar leyendo primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios capítulo 14. Vamos a leer de los versos 20 al 40. Primera de Corintios 14 del 20 al 40. Dice así: Hermanos, no piensen como niños, sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés, y en su modo de pensar sean adultos maduros. Así dicen las Escrituras, porque la gente habla un idioma diferente, y por los labios de los extranjeros le hablaré a este pueblo, pero ni aun así me harán caso, dice el Señor. Por eso vemos que el uso de diferentes lenguas muestra cómo es que Dios trata con los que no creen, no con los que creen. Y la profecía, en cambio, muestra cómo es que Dios obra por medio de los que creen, no de los que no creen. Supongan que toda la iglesia está reunida y todos hablan en lenguas. Si entran los que no entienden o los que no creen, ¿no dirían que todos ustedes están locos? Pero supongan que si todos profetizan, si entra alguien que no cree o que no entiende y oye lo que están diciendo, va a darse cuenta de sus pecados y será juzgado por lo que ustedes dicen. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y se postrará rostro en tierra para alabar a Dios, diciendo: en verdad, Dios está entre ustedes. Reuniones que fortalecen a la iglesia. Entonces, hermanos, cuando se reúnan, uno presente un salmo, otro una enseñanza, otro una revelación, otro hable en lenguas y otro interprete. Todo debe hacerse para fortalecer a la iglesia. Si alguno de ustedes hablan en lenguas, que solo hablen 2 o 3, cuando mucho, cada uno por turno y con un intérprete. Si no hay alguien que interprete, que el que hable en lenguas guarde silencio y hable consigo mismo y con Dios. Cuando tomen la palabra los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen lo que digan. Si en ese momento alguien que esté allí sentado recibe un mensaje de Dios, el primero debe dejar de hablar. Todos pueden hablar si lo hacen uno por uno, para que todos aprendan y estén animados. La inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias del pueblo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones porque no les está permitido hablar. Deben estar sumisas, como dice la ley. Si una mujer quiere cuestionar algo o saber algo, le puede preguntar después a su esposo cuando estén en la casa. Es motivo de vergüenza que una mujer tome la palabra en las reuniones de la iglesia. Acuérdense que el mensaje de Dios no comenzó con ustedes y tampoco ustedes son los únicos que lo han recibido. Si alguien cree que es profeta o que tiene un don espiritual, tiene que reconocer que todo esto que les escribo es una orden del Señor. Pero si no lo aceptas, no será aceptado. En conclusión, hermanos, anhelen profetizar y no le prohíban a nadie hablar en lenguas.
que todo lo que hagan sea siempre de forma apropiada y ordenada. Amén. Wow, qué sabiduría la del apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando da estas instrucciones que en un momento determinado eran en su contexto a la iglesia de los Corintios, pero que también obviamente hoy hablan de muchas cosas para nosotros. Y hoy, entonces, esta lectura que hizo la pastora Marisol nos da como resultado el segundo punto, y es paz en la iglesia. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. ¿Sabes? Me encanta cómo el pastor Nicky relaciona el orden con la paz, y también relaciona el desorden con lo que es la intranquilidad, el sosiego y la preocupación. Esto me muestra cómo cuando nosotros llevamos una vida en desorden, un cuarto desordenado, una vida desordenada, una cocina sucia, una sala sucia, muestra cómo definitivamente nuestra alma no está en paz. Y tú sabes que lo que está en nuestro interior se manifiesta a través no solo de nuestra boca, sino de todo lo que nosotros hacemos. El apóstol Pablo tiene claro que la creatividad y la espontaneidad de los dones del Espíritu no dan licencia para el desorden en los encuentros de nuestras reuniones. Como lo dice la traducción bíblica El Mensaje, cuando adoramos de la manera correcta, Dios no nos conduce a la confusión, sino que nos lleva a la armonía. Así es. El apóstol Pablo describe el camino para tener encuentros pacíficos, armoniosos y ordenados dentro de nuestras reuniones en las cuales levantamos culto a nuestro Dios. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden, dice el apóstol. Puede conllevar un saber estar en silencio apropiadamente para que los demás puedan hablar. Esto nos da una idea de cómo eran las reuniones de la iglesia primitiva. Claramente había una expectativa de que los dones del Espíritu fueran ejercidos regularmente. Cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Los dones necesitan ser ejercidos de manera ordenada. No debería haber nada extraño y mucho menos descontrolado en los dones espirituales. A algunos les puede sorprender saber que la cantante Katy Perry dijera en una ocasión que hablar en lenguas es tan normal para mí como decir pásame la sal. Es un lenguaje secreto y directo con Dios. Los comentarios del apóstol Pablo sobre la profecía y las lenguas como signo suelen causar confusión. Parece decir una cosa en el versículo 22, las lenguas son un signo para los que no creen, la profecía para los que creen. Y después lo contrario en el versículo 23. No es nada probable que Pablo se contradijera. Me parece que Pablo está diciendo que tanto el don de profecía como el de las lenguas deberían ser usados solamente de la manera adecuada. A lo largo de este capítulo, Pablo está dando instrucciones para un uso ordenado de las profecías y las lenguas dentro de nuestras reuniones. Cuando se usa de manera inadecuada, pueden ser una fuente de caos. Y en este caso, los no creyentes pensarán que estamos totalmente locos. Si se usan adecuadamente en el contexto de las reuniones de nuestra comunidad como iglesia, tanto las lenguas como la profecía pueden ser una sorprendente prueba de la presencia de Dios. La profecía puede ser un signo poderoso para los que no creen de que realmente Dios está entre nosotros. Nosotros lo hemos visto suceder así en muchas ocasiones, dice el pastor Nicky. Mientras que cantar en lenguas es una actividad comunitaria, hablar en lenguas es una actividad individual, que también requiere interpretación. Por lo tanto, la gente debería hablar cada uno por turno y otra persona debe interpretar lo que se dijo. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia
y cada uno hable para sí mismo y para Dios. De la misma manera, las profecías deben darse por turno. No hay límite al número de profecías. El que las pronuncia siempre tiene el control completo. El don de profecía está bajo el control de los profetas. Nunca lo olvidemos. En el mundo demoníaco, los espíritus toman a una persona y ésta pierde el control. Sí, porque ellos tratan de hacerle daño y de ridiculizarle. Pero no es así con el Espíritu Santo. Una persona que esté hablando en lenguas o profetizando tiene el control completo. Puede empezar cuando quiera y elegir detenerse cuando quiera. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Por segunda vez el apóstol nos recuerda que Dios es un Dios de orden y de paz. Se han aventurado muchas explicaciones acerca de la instrucción de Pablo que dice que las mujeres deben estar calladas en las congregaciones, en las reuniones o en los cultos. Es importante recordar que Pablo no está enfocado aquí en el papel de un género o la conducta durante el culto público. Está tratando una serie de problemas específicos que han surgido en la iglesia de los Corintios. Ya dejó claro que esperaba que las mujeres que hablaran durante las reuniones, al escribir toda mujer que ora o profetiza. Entonces recordemos que esto sale fuera de contexto para aquellas sectas que hablan y dicen que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden ser pastoras o que las mujeres no pueden liderar. Sabemos que sí se puede hacer y que también el Señor las unge y las ha llamado para grandes cosas. Lo que está claro es que la gente, tanto hombres como mujeres, no acudían como solo consumidores, sino también como contribuyentes. Me encanta esa expresión. La pregunta que nos deberíamos hacer no es ¿qué estoy recibiendo en el lugar donde me congrego? Sino ¿qué estoy dando? ¿Qué estoy aportando o qué estoy contribuyendo en el lugar donde me estoy congregando? No acudían simplemente a recibir, como suele pasar hoy por hoy en muchas congregaciones, sino también iban a ayudar. Estoy completamente convencido de eso. Cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si todos asistiéramos a nuestras congregaciones con una actitud de contribuyentes, nuestros servicios se verían completamente transformados. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes dones espirituales que yo no tengo, que no tiene la pastora Marisol. Pero cuando te congregas y dispones tu corazón para ser un contribuyente, cuando tú le dices al Señor, Señor, más que recibir, hoy voy a dar. Y de esa manera te congregas, wow, van a empezar a suceder milagros y cosas sorprendentes en medio de nuestras reuniones. Y cuando hago esta lectura, soy guiado a orar. Señor, ayúdanos a ejercitar los dones del Espíritu Santo en cada uno de nuestros servicios. Ayúdanos, Dios de los cielos, a ejercitar esos dones también en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el lugar donde se estudia, Señor, en cada parte donde estamos. Ayúdanos a que nos postremos ante Dios y lo adoremos exclamando, y que todas las personas puedan ver que realmente Dios está entre nosotros. Bueno, ahora vamos al libro de segundo de Crónicas. Al libro segundo de Crónicas. Vamos a leer capítulos 13, 14 y 15. Recuerden que estamos en PDT, Palabra de Dios para Todos. Abías, rey de Judá. Abías comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam. Gobernó 3 años en Jerusalén. Su mamá era Micaías, hija de Uriel de Gibea. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías enfrentó a Jeroboam con una fuerza armada de 400.000 soldados y Jeroboam desplegó un ejército de 800.000 soldados. Abías se ubicó en el monte Samarayim, que está en la región montañosa de Efraín, y gritó: escúcheme, Jeroboam y todo Israel. ¿No saben ustedes que el Señor Dios de Israel le dio a David y a sus hijos la autoridad para reinar sobre Israel para siempre mediante un pacto de sal? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, que era servidor de Salomón, hijo de David, se rebeló contra él.
Él, junto con otros hombres ociosos y perversos, se impuso contra Roboam, hijo de Salomón, quien por ser un joven inexperto no pudo hacerles frente. Ahora ustedes se han propuesto resistir la autoridad del Señor, la cual está en manos de los descendientes de David. Se han envalentonado por su gran ejército y porque tienen los becerros de oro que Jeroboam les puso como dioses. ¿Acaso no expulsaron a los sacerdotes del Señor, a los descendientes de Aarón y a los levitas? ¿Acaso no nombraron a sus propios sacerdotes como hacen los pueblos paganos? ¿No es verdad que consagran como sacerdotes de los que no son dioses a cualquiera que tenga para pagar el precio y un becerro y 7 carneros? Pero nosotros, en cambio, no hemos abandonado al Señor, porque Él es nuestro Dios. Los sacerdotes que sirven ante el Señor son descendientes de Aarón y los que hacen el trabajo del templo son levitas. Ellos ofrecen al Señor cada mañana y cada tarde los sacrificios que deben quemarse completamente y el incienso. Además, cada tarde colocan sobre la mesa limpia las hileras de pan consagrado y encienden las lámparas del candelabro de oro. Es que nosotros mantenemos el culto al Señor, nuestro Dios, y en cambio ustedes lo han rechazado. Fíjense que al frente de nosotros están Dios y sus sacerdotes. Las trompetas están listas para dar la orden de ataque contra ustedes. Así que, israelitas, no peleen contra el Señor, Dios de sus antepasados, porque no tendrán éxito. Entre tanto, Jeroboam preparó una emboscada y dio un rodeo con parte de su fuerza para atacarlos tanto de frente como por la retaguardia. Cuando los de Judá vieron hacia atrás, se dieron cuenta de ello, pero era demasiado tarde. Estaban rodeados. Entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Cuando los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios mismo atacó a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Israel se retiró y Dios le dio la victoria a Judá. Abías contraatacó con su ejército y los derrotó. Les ocasionó muchas bajas a las fuerzas de Israel, pues mató 500,000 soldados selectos de Israel. Así que en esa ocasión los israelitas fueron derrocados y los de Judá ganaron porque dependieron del Señor, Dios de sus antepasados. Abías persiguió a Jeroboam y le quitó en esa batalla las ciudades de Betel, Gesaná y Efraín con sus respectivas aldeas. Durante el reinado de Abías, Jeroboam ya no pudo recuperar su poderío y finalmente el Señor lo hirió gravemente y murió. Por su parte, Abías se hizo cada vez más fuerte. Él tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. El resto de la historia de Abías, su vida y sus obras está escrito en el comentario que hizo el profeta Idó. Segundo de Crónicas, capítulo 14. Asa, rey de Judá. Cuando Abías murió, lo sepultaron en el lugar donde estaban sepultados sus antepasados en las ciudades de David. Su hijo Asa reinó en su lugar y el país disfrutó de paz durante 10 años. Asa hizo lo que el Señor su Dios consideraba bueno. Quitó los altares del culto extraño y los santuarios sobre las colinas. Despedazó las piedras sagradas y cortó en pedazos los postes de acera. Le ordenó a Judá que siguiera al Señor, Dios de sus antepasados, y que hiciera lo que decían sus leyes y mandamientos. Obligó a todas las ciudades de Judá a quitar los santuarios sobre las colinas y los lugares donde quemaban incienso. Hubo paz durante su reinado. Asa aprovechó que el país estaba en paz y no hubo guerra en aquellos años, porque el Señor le dio descanso y construyó en Judá ciudades fortificadas. Le dijo a Judá: fortifiquemos estas ciudades y rodeémoslas de murallas, pongámosles torres, puertas y barras mientras tengamos oportunidad, porque hemos estado siguiendo al Señor nuestro Dios y Él nos dio paz en todas nuestras fronteras. Así que emprendieron la obra y la llevaron a feliz término. Asa tuvo un ejército de 300,000 soldados de Judá armados con escudos y lanzas, y 280,000 soldados de Benjamín armados con escudos pequeños y arcos. Todos ellos eran soldados valientes. Sera, el etíope, marchó contra ellos con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, llegando hasta Masera. Asa le salió al encuentro con su ejército y ambos ejércitos se dispusieron para la batalla en el valle de Cefata, en Maresá. Asa le pidió así ayuda al Señor su Dios. Señor, para ti no importa si somos muchos o somos pocos, cuando decides ayudarnos. Por tanto, ayúdanos, Señor, Dios nuestro, porque confiamos en ti y en tu nombre vamos en contra de este ejército numeroso. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún ser humano te ponga resistencia. El Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y de Judá, y los etíopes huyeron. Pero Asa y el ejército los persiguieron hasta Gerar y murieron tantos que no pudieron reorganizar su ejército, el cual quedó totalmente destruido ante el Señor y su ejército.
Los de Judá se llevaron un botín grande y valioso, saquearon las ciudades cerca de Gerar. El terror del Señor se apoderó de ellas y los de Judá se llevaron mucho botín de aquellas ciudades. También atacaron los campamentos de los pastores y capturaron muchos animales de rebaño. Después de eso, regresaron a Jerusalén. Segundo de Crónicas, capítulo 15. Reforma de Asa. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Entonces él fue a ver a Asa y le dijo: escúchame, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes si ustedes siguen estando con Él. Si lo buscan, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Durante mucho tiempo Israel estuvo sin servir al Dios verdadero, sin sacerdote que enseñara la verdad y sin la ley. Pero cuando han pasado por dificultades, cuando han cambiado de actitud, cuando han regresado al Señor Dios de Israel y lo han buscado, Él se ha dejado encontrar. En aquellos tiempos no hubo pan ni nadie podía viajar con seguridad porque ocurrieron muchos desastres en todas las naciones. Las naciones y ciudades se destruían unas a otras porque Dios las afligía con toda clase de calamidades. Pero ustedes esfuércense y no bajen la guardia porque sus trabajos tendrán recompensa. Cuando Asa escuchó la profecía de Obed, el profeta, se animó a quitar los ídolos repugnantes de toda la región de Judá, de Benjamín y de las ciudades que había capturado en la región montañosa de Efraín. Reconstruyó también el altar del Señor que estaba delante del pórtico del templo del Señor. Después Asa convocó a toda la tribu de Judá, a la de Benjamín, y también a muchos de Efraín y de Manasés y de la tribu de Simeón, que Israel se había aliado con Judá cuando vieron que el Señor su Dios estaba con ellos. Se reunieron en Jerusalén en el tercer mes del año 15 de su reinado. Celebraron sacrificios ese día con el botín de ganado que habían traído. Sacrificaron 700 becerros y 7,000 ovejas. Luego hicieron el pacto de seguir al Señor Dios de sus antepasados de todo corazón y con todo su ser. También decidieron que todo aquel que no siguiera al Señor Dios de Israel tendría que morir, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Entonces hicieron ese juramento ante el Señor en voz alta y en medio de gritos de alegría, de toques de trompetas y de cuernos de carneros. Todo Judá estuvo muy contento de haber hecho el juramento, porque lo hicieron de todo corazón y porque con toda voluntad buscaron al Señor, y el Señor había dejado de ellos y buscaron al Señor, y Él había dejado que ellos lo encontraran, y les había dado paz en todas sus fronteras. Además, el rey Asa le quitó el honor de ser reina madre a su abuela Macá, porque ella había mandado hacer una horrible imagen de Aserá. Entonces Asa derribó esa horrible imagen y la quemó en el valle de Cedrón. Aunque Asa no quitó los santuarios sobre las colinas de Israel, la intención de Asa fue siempre la de mantenerse fiel a Dios, y colocó en el templo de Dios todo el oro, la plata y los utensilios que él y su papá habían consagrado. Y no hubo más guerra en el país hasta el año 35 del reinado de Asa. Amén. Ese es un reinado fructífero. Y nos damos cuenta, nada más hoy estábamos compartiendo con la pastora Marisol la importancia de cuando una persona justa gobierna, definitivamente un país va para adelante. Pero cuando gobierna de esas personas malas, impíos, malvados, perversos y pecadores, una nación va en decadencia. Bueno, mis amados, y esa lectura da como tercer punto, o da como resultado el tercer punto, y es paz en la nación. Definitivamente yo estoy bendecido al vivir, al haber nacido y vivir en una hermosa nación como lo es la República de Colombia. Una nación muy especial, una nación llena de bendición. Colombia es una tierra hermosa. Sabes, la guerra devasta a las naciones. Las guerras traen muerte, destrucción y la mayoría de veces traen pobreza extrema. Por otro lado, la paz permite que una nación se construya y se haga próspera. Cuando Asa se hizo rey de Judá, el país disfrutó de 10 años de paz. Esta paz era un don, es decir, un regalo de Dios, y el Señor le dio descanso a toda esa tierra. ¿Cómo vienen esta paz y descanso? Pues la respuesta que da el cronista, es decir, el escritor de crónicas, es triple. O sea, son 3 cosas que hacen que en una nación se instaure la paz y el descanso.
La primera de ellas es que debemos buscar a Dios de todo corazón. Fue cuando clamaron a Dios que éste los liberó. Asa ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor. Le dijo al pueblo: porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, como lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos. El profeta Azarías dice: si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda alma al Señor, Dios de sus antepasados. Buscaron a Dios de todo corazón y Dios les dio paz por dentro y por fuera, el reino más pacífico. La segunda cosa que el cronista dice que debemos hacer, la primera es buscar a Dios de todo corazón y la segunda, obedecer a Dios, pero hay algo bien especial y es que él dice: obedece a Dios completamente. ¿Por qué? Porque muchas veces obedecemos a medias. Cuando Asa escuchó la profecía, se animó. Asa le dijo a Judá que obedecieran su ley y sus mandamientos. El profeta Azarías dijo: si lo abandonan, Él los abandonará. Este pasaje es un ejemplo de la fidelidad de Dios para con nosotros cuando elegimos obedecerlo completamente. ¿Sí? La tercera cosa que debemos hacer para poder nosotros afirmarnos en paz en nuestra nación y que también haya descanso y prosperidad es depender totalmente de Dios. Los de Judá salieron victoriosos porque confiaron en el Señor, Dios de sus antepasados. Confiaron en Dios. Asa invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Esto es lo que significa permanecer siempre fiel al Señor. El resultado fue que el trabajo de Asa fue recompensado y el Señor su Dios estaba con él. Y esto trajo como resultado, el resultado de este trabajo de este rey, que hubo paz y descanso. Por eso quiero invitarte para que estés muy atento. Hablo con las personas de Colombia en las próximas elecciones. Por favor, ten presente votar por una persona que sea guiada por Dios, una persona que sea temeroso de Dios. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo a quien nosotros pongamos como rey o presidente de Colombia, así mismo le irá a nuestra nación. Vamos entonces a hacer una oración. Señor, quiero buscarte de todo corazón, obedecerte totalmente y aprender a depender de ti también totalmente. Oro, Dios de los cielos, porque definitivamente anhelo tener descanso y paz en mi propia vida, Señor. En el lugar donde me congrego, en mi familia también, Señor, en mi sitio de trabajo. Oro para que también haya descanso y paz en mi amada Colombia, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que también haya paz y descanso entre las naciones. Gracias, Señor. Amén. Bueno, la pastora Pipa añade el siguiente comentario en 2 de Crónicas 15:5. Dice: en aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Tenemos la bendición de vivir en una época en la que viajar por el Reino Unido es seguro, dice ella, casi todo el tiempo. Hay muchas partes del mundo hoy en día donde hay grandes calamidades, gente huyendo de persecuciones, guerras y regímenes brutales. Necesitamos orar y apoyar a aquellos que trabajan para cambiar las cosas. Sí, Señor, estamos de acuerdo. Por lo menos en este momento en Colombia ha vuelto una ola terrible de inseguridad. No se puede viajar tranquilo y necesitamos recuperarla, y por eso estamos trabajando, orando. Y recuerden que nosotros podemos formar parte de esta esfera del gobierno, ejerciendo nuestro derecho al voto y hacerlo de la manera correcta, mirando la persona que tenga más afinidad con los valores bíblicos. Bueno, amados, recuerden que pues este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y las voces de este podcast son de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.